Bienvenidos a Catarsis. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Catarsis. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema un poco polémico. Para muchos, para otros tantos es lo normal. Si tienes la mente abierta, seguramente vas a aceptar lo que vamos a escuchar, o si no aceptar, vas a asimilar de lo que tratamos de encuadrarnos en este episodio. Tengo un invitado, es muy importante su punto de vista, porque él básicamente ha mamado de filosofía durante cuatro años o más, en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, primero agradecer aquí al moderador y presentador y dueño de esta casa, mis estimados radioescuchas. Nada, no es cierto, eso ya es muy viejo. Bueno, los que escuchen esto, ¿no? Pues sí, yo soy egresado de la licenciatura en filosofía de Zacatecas y actualmente estoy haciendo la maestría en filosofía. Yo no sé mucho de arte, mi tema eminentemente es la visión de lo político, ¿no? Dentro de la sociedad, una crítica a la sociedad y pues bueno, la perspectiva que yo tengo del arte. Por cierto, mi nombre es Arturo, pero la visión que yo tengo del arte obviamente es relativa y casi simbiótica del tema de lo político, ¿no? Pues bueno, con esta presentación del invitado iniciamos. ¿Cómo estás, Arturo? También cómo se puede estar, ¿no? Eso es todo. Es un gusto volver a verte. Con Arturo tengo años de amistad, muy muy sincera. Literal, ya tenemos un buen rato, ¿verdad? Un buen rato. si vieran la seña que hizo. Pero sí, ya tenemos un buen rato de amistad. Él es uno de los amigos que considero un poco más sabiondos en este tipo de temas, con tintes sociales. Que el arte va muy relacionado con un tinte social y con un tinte político. Entonces me llamaría a mí mucho la atención saber qué opinas acerca, y yo estoy seguro que a los que nos escuchan también. Entonces iniciamos de lleno. ¿Con qué quieres iniciar, Arturo? Pues a mí me gustaría iniciar primero con con una pregunta. O sea, ¿qué es lo que entendemos por arte, no? Es complicado, ¿no? Yo diría que sí, es muy complicado. Yo creo que es uno de los fenómenos sociales. Digo, discúlpenme los que nos escuchen y tengan ese halo de misticismo, de que el arte es como Dios y te crea y cosas así, ¿no? Pues bueno, no soy tan místico, ¿no? Pero yo siento que es uno de los fenómenos más intrigantes de la sociedad, junto con el fenómeno de lo religioso. Sin afán de compararlo, sin decir que ambos son lo mismo, pero es un fenómeno muy interesante y muy difícil de definir. ¿Qué es arte y qué no es arte? Yendo más allá de lo que nos pueden decir los de las galerías, ¿no? Que pareciera muchas veces que ellos son los que definen qué es arte y qué no es arte, ¿no? Aquello que se puede vender, no sé. Yo creo que eso está bien curioso. En el punto en el que te pones a ser moderador o punta del iceberg, de decir, esto es arte y esto no lo es. Creo que ahí ya estás mal, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para decidir que sí es arte y qué es no? Obviamente sabemos que hay normas específicas de arte, todos lo sabemos, por eso existen licenciaturas directas para el arte. O sea, no te enseñan más que a ser un artista. Pero ¿qué tanto hay de sustancia en eso? Lo considero que es un poquito burdo, por así mencionarlo, ya en pleno 2020, que haya alguien que diga, eso es arte y eso no. ¿Por qué? Porque entonces nos tendríamos que poner en tela de juicio, por ejemplo, si nos vamos a un aspecto musical, a un Bad Bunny, a un etcétera, etcétera, etcétera. Por nombres no pararía yo aquí. Considero que qué es arte ahorita, definirlo es complicado, pero por ejemplo, si nos vamos a algo muy purista, güey, muy de a lo clásico, muy a los libros, ¿qué es arte? Yo, la verdad, no estoy en posición de contestar eso, porque realmente, pues, probablemente lo que me inhiba para contestar abiertamente eso es el hecho de que
hasta cierto punto yo soy muy purista y yo veo, más bien mi perspectiva del arte no es la de un artista, ¿no? Yo más bien, mi perspectiva del arte, ni siquiera soy crítico de arte, pero para mí el arte no es más que una expresión conceptual de un individuo o ni siquiera de un individuo, puede ser de un cúmulo de sujetos organizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy ambiguo la definición de arte. Yo creo que todo este tema nos lleva precisamente a tocar un tema que a mí no me gusta tocar mucho, pero como buen filósofo siempre caigo ahí, que es ontología del arte, ¿no? ¿Qué es la ontología? Es el estudio de lo que es, el ser. ¿Y por qué nos interesaría saber qué es arte y qué no es arte? Bueno, yo creo que siempre, digo, sin ánimos de estar ofendiendo a los artistas locochones que se fumen un porro y creen arte, ¿no? Van al baño y crean arte, ¿no? Porque son pura creatividad. Realmente yo creo que siempre es algo bueno tener categorías y poder definir qué sí y qué no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el poder decir lo que es y lo que no es nos otorga una cierta claridad mental, y yo creo que es una claridad mental muy propia del individuo y de aquello que denominamos el ser humano, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque el posmodernismo es todo menos eso, ¿no? Bad Bunny es todo menos eso. Los hipsters, ¿no? Que toman café y hablan de arte. Precisamente. Son todo menos eso, un cúmulo de ideas que son contradictorias y muchas veces son absurdas, que no están bien analizadas, y yo creo que siempre es bueno tomar una postura bien definida, o si no se puede tomar una postura bien definida, por lo menos intentar escarbar lo más posible para poder decir que sí y que no. Oye, pero bueno, en ese punto está un poquito cabrón poder seleccionar qué sí y qué no. Porque ya hay tanta vertiente de que lo que se considera que sí es arte, del nuevo arte, del viejo, del remezclado, del fixiado, del refresh, del contemporáneo, del surrealista, hay todo tipo de arte. Sí. O sea, al final de cuentas, sí tiene una fibra subjetiva el arte, obviamente, pero creo que seleccionar, o sea, así como que que nos pongamos así muy puristas, como ya lo mencioné, y decir, pues mira, en este pizarrón vamos a poner lo que sí es arte, y de este lado vamos a poner lo que no. Está un poquito Bad Bunny y Maluma no estarían del otro lado, en donde no estarían fuera del pizarrón. Para empezar, desde ahí. No se nos enojen los que les guste esta corriente, no hay ninguna bronca. No hay ninguna bronca, pero pónganse a leer, no mames. No. No, es aceptable. No tiene nada que ver, pero sí, digamos que hay en el proceso creativo hay diferentes pautas para realizarlo. Sí, yo creo que sí. Mira, a mí me gustaría, voy a dar una visión demasiado asquerosa para aquellos que son unos románticos del arte, ¿no? Para mí el arte, había un filósofo que se llamaba Ortega y Gasset, ¿no? Él hablaba de que hay espíritus en la historia, no del hombre. Entonces, en ese sentido, el arte es un fenómeno social que yo diría que captura el cierto espíritu de la generación o de la época. Bueno, no de una generación, sino de las generaciones que están conviviendo, que pueden ser algunos más viejos, otros más jóvenes, otros están a la mitad, ¿no? Por así decirlo. Pero yo diría que el arte, como todo fenómeno social, está remitido a la historicidad del hombre mismo. Entonces, yo creo que las definiciones que le podamos dar a lo que es el fenómeno del arte va a depender de la época en la que estemos, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo que tal vez va a ser muy burdo, pero por ejemplo, los artistas del Renacimiento, ¿no? ¿Qué era el arte para ellos? O sea, bueno, para empezar más o menos, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de una época que ya no podemos considerar medieval, pero que tampoco podemos hablar de la modernidad como tal. Probablemente estamos hablando del 1500, 1400. No sé específicamente, de hecho, déjenlo busco aquí en mi acordeón. Permítanme. No sé si quieras decir algo ya él. Sí, claro. De hecho, te iba a preguntar precisamente eso. Entonces, va mucho en la mano de la trascendencia.
si nos vamos a ese punto, a lo que tú mencionas, todo esto va mucho de la mano de trascender, porque al final de cuentas el humano, su principal preocupación a veces es trascender, dejar la huella de que estuvo. Y una manifestación de demostrar que, oye, güey, aquí estuve, o sea, fui parte de este planeta. O bueno, yo así lo observo. ¿No? Probablemente sí, pero yo creo que tanto las técnicas, porque hay que aceptar algo, las técnicas en el arte han cambiado, o sea, bueno, actualmente puedes pintar como se te dé la gana, ¿no? Sí, bueno. Pero hace 600 años... Sí, estaba muy cabrón. ¿Cómo pintabas, no? Y respecto de qué pintabas, ¿no? Probablemente ahorita puedas pintar, no sé, algún ser humano difuso que no sabes si es un hombre, un perro, una quimera o si es un conjunto de figuras geométricas, ¿no? O sea, algo así medio raro. Hace 400 años, ahorita volviendo al tema del Renacimiento, sobre qué pintaban, sobre quiénes pintaban. En el Renacimiento se dio un fenómeno muy curioso en donde se empezó a mezclar aquello que era el arte sacro, por así decirlo. Ajá. Porque hay que recordar que en el medievo realmente el arte era simplemente, bueno, desde mi perspectiva acotada y tal vez ignorante, pero era respecto de lo divino, y muchas veces tenía una perspectiva pedagógica. Como mucha gente no era culta, o sea, no sabía leer ni escribir, no era alfabeta, preferían, por ejemplo, no sé, significar la muerte de Jesucristo con un monito muriéndose en una cruz, ¿no? Y sobre lo que pintaban, y era realmente considerado como un arte, por así decirlo, en el medievo, era escenas de la Biblia, ¿no? Obviamente esto era con finalidades que al final de cuentas terminaba siendo propaganda cristiana o judeocristiana. Y en el Renacimiento empieza a suceder un fenómeno muy extraño, porque empiezan a mezclarse algo muy bonito por un lado, pero empieza a mezclarse un cierto tipo de naturalismo en el sentido del paganismo que se retoma, o sea, de los mitos griegos o de los mitos romanos, y los empiezan a mezclar realmente con lo que es el arte sacro, ¿no? Fíjate, es algo muy complicado el no divagar en el arte, ¿sabes? Es un mar, es un mundo completo. Para los que apenas o le adelantaron o apenas nos están escuchando, estamos hablando de toda esta teoría que hay detrás del arte y cómo se lleva a cabo actualmente desde una sociedad, desde el punto de vista político también. Ahorita estamos hablando de una etapa, nos remontamos a una primera etapa del arte, pero enseguida, ¿qué prosiguió? Yo creo que, bueno, volviendo a lo que decía hace un momento del espíritu de la época de Ortega y Gasset, y de que de una u otra forma el arte no quede escindido de ese espíritu de la época, es decir, está sumergido dentro del espacio-tiempo, tal vez no como un objeto tangible, pero sí como, bueno, tangible no en el sentido de la obra de arte, ¿no? Porque si tú pones ahorita una canción, vas a escuchar, no sé, si hablamos de Ortega y Gasset y tú pones ahorita una canción, la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Tú vas a escuchar un cierto espíritu de grandeza o de exaltación germana, ¿no? Propiamente germana, que Ortega y Gasset diría, no, pues es parte del espíritu de la época. Y en ese sentido sí es tangible, o sea, es un objeto tangible. La obra de arte puede decirse que es tangible. Digo, si no es tangible, bueno, ya hay personas raras que dicen que no, pero bueno, no nos metamos en eso. A lo que voy es que el arte, de una u otra forma, ha acompañado la historia del individuo y hasta cierto punto está determinado por los cánones de cada momento en la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo creo. Ok, y sí, la verdad es que ha ido de la mano. O sea, ¿cómo puedes escindir a la sociedad del arte? Es muy complicado porque al final de cuentas siguió sirviendo como forma de manifestación, de capturar un momento, de capturar el espíritu que tú mencionas. Ahora, ¿en qué momento el arte se mezcló con un punto de tintes políticos, en un punto de un interés o un trasfondo sustancioso político? ¿En qué momento se tornó de esta manera? Mira, la verdad,
tinte político. Si vamos a hablar de en qué momento se mezcló, pues carajo, podríamos hablar desde el medievo, ¿no? Con lo que te decía del arte sacro como herramienta pedagógica. Algunos le llamarían pedagógica y otros les llamarían herramientas de adoctrinamiento y de dominación, ¿no? Que digo, suena fea la palabra, pero pues al final de cuentas es una forma de comunicar, no necesariamente tiene que por qué ser neutral, o más bien en filosofía del lenguaje, cuando se habla de comunicación, necesariamente también estás hablando de una intención, que la intención no siempre es expresa en lo que estás comunicando, o sea, en lo tangible, en lo que recibe el receptor, valga la redundancia, pero aún así puedes decir que hay una intención, ¿no? Es decir, ahorita estamos implicando ya otros temas, es decir, otras herramientas que hace el arte uso, como lo son los axiomas de la comunicación, un aspecto simbiológico también. O sea, hace uso el arte de muchas herramientas. Ahora, sí, en el aspecto de, por mencionar alguno, por meternos en alguno, por ejemplo, en axiomas en una especie de axioma de la comunicación, es todo un rollo. O sea, es mezclar el arte con decir y no decir, porque el arte sí, a veces es evidente, pero a veces no lo es. Exactamente, pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que deberíamos de empezar por aclarar que sí puede ser arte y que no. O sea, y bueno, hablando del espíritu de la época, o sea, bueno, tomando como base esto que decía Ortega y Gasset, de que cada época tiene su espíritu y que el espíritu está en todos y en todos lados, y todo lo que expreses o todo lo que puedas llegar a hacer está contenido dentro de ese, ¿cómo se le podría decir? Dentro de ese ánimo, no sé cómo decirlo, ¿no? Dentro de esa alma, ¿no? Social, cultural, ¿no? Que de una u otra forma termina por tener injerencia e influencia dentro de cada uno de los particulares o de los individuos. Yo la verdad consideraría que el arte actual tiene un punto así como básico, de comienzo, obviamente, que sería particularmente el Renacimiento. Ahora me dices, no mames, o sea, te estás yendo a hace 500 años, o sea, pero ¿por qué el Renacimiento? Porque en el Renacimiento se empezó a quebrar todo este halo de misticismo y de religiosidad, por así decirlo, o sea, religiosidad específicamente judeocristiana, y se empezó a mezclar con pensamientos más nativos, que por un lado está expresado dentro del retomar mitos griegos para volverlos pinturas, por así decirlo, pero mezclado obviamente con el cristianismo, o sea, como tapando, ¿no? Pero ¿por qué? Porque dentro del cristianismo, lo que sucede dentro del cristianismo medieval es que se deja de lado la materia, se deja de lado todo lo que es la persona, el individuo, lo tangible, ¿cómo se le puede decir? Los objetos, ¿no? Y realmente el único sujeto, el único individuo dentro de la Edad Media era Dios. Todos los demás éramos instrumentos de su voluntad. Y en el Renacimiento empieza a tener fuerza otra vez este aspecto que no me gusta mucho llamarlo así, pero este aspecto como del paganismo, es decir, como volver a identificar al ser humano no solamente con Dios, sino con el mundo. Ahora, con la humanidad, con el humanitas, ¿no? Yo tengo ahorita una duda, surge en mí, así, directamente, remontándonos a una actualidad. El arte, entonces, a esta instancia, a este punto, llega a ser pagano. Es decir, al no saber, al no desconocer de todo esto. Es decir, un tipo 2020, 20 años, 22 años, 17 años, que quiere hacer artes, pero desconoce de todo su pasado, de lo que es un arte, y hace una palomita o hace dos cruces y considera que es arte, ¿qué tan acertado está? O sea, ¿lo exime de toda responsabilidad de la ignorancia? ¿O está bien, está ubicado? Yo creo que ese es un problema filosófico muy fuerte, volviendo a lo mismo, a los términos que utilizaba hace un momento, de ontología del arte, que ontología del arte no es más que hablar del ser del arte, o sea, es hablar de aquello que define a arte como tal y aquello que por ende no es arte. Y yo creo que sí es muy problemático hablar de eso, porque hay muchas teorías que, por ejemplo, postulan al arte
como una obra eminentemente creativa. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de una obra creativa? Estás hablando de algo único, diferente, y no solo único y diferente, sino que de una u otra forma está completamente escindido del aspecto social. Y no me refiero al aspecto de que alguien más lo vea o no, sino que es algo como nuevo, como si fuera una creación, como si fuera un ente derivado de algo, de otro ente, casi una creación divina, ¿no? Y en ese sentido habla del arte como una creación eminentemente libre. Pero y eso yo creo que es un problema. Ahí te va. Esa es la pregunta que te voy a hacer, o bueno, te voy a echar algo. Ya que no, sin albur. En la actualidad, ¿qué no es único y diferente, amigo? Dime. Ya todo es único y diferente. Se ha hecho esa idea o ese tabú en el arte de es que es único y diferente, amigo. No tiene nada que ver de lo que has escuchado, lo que has visto, es único y diferente. Se trae mucho esa leyenda en la frente de decir es único y diferente. ¿A qué cierto grado puedes ser selectivo y saber que es único y diferente? Es complicado, ¿no crees? O sea, digo, ok, hay bases, hay lineamientos que tiene el arte y esos son inminentes. Pero ¿en qué punto llegó a ser una prostitución de arte, entre comillas, prostitución de arte y entre comillas también arte? Toda esta situación, todo este oleaje de nuevo de arte, o sea, considero que no está tan factible el que el ser humano desconozca de todo su pasado en artes. Se me hace como un contra. ¿Por qué? Porque llega alguien y quiere dibujar unos girasoles, todos torcidos, o yo qué sé, y tú como conocedor, o bueno, no como conocedor, sino con algo un poquito más de cultura general, dices, güey, eso es de Van Gogh. O sea, no me vengas a mí a chingar. No, güey, es que es único y diferente. ¿En qué punto? ¿En qué punto puede eso apuñalar a la misma sociedad y decir, ¿sabes qué, amigo? ¿Cómo te explico que eso ya existe? ¿En qué punto? Mira, yo aquí quiero, vuelvo a lo del Renacimiento otra vez, porque es un periodo histórico en donde el individuo no tenía como tal una identidad. Por un lado, el renacentista no se sentía medieval, es decir, no sentía que todo girara en torno a Dios. Recordemos que también esta época es la época, si me equivoco, pues se burlarán de mí y me criticarán, pero es la época de Copérnico, en donde empieza a haber un pedo, porque ya dicen, oye, pues fíjate que la Tierra no es el centro del universo, chavo. La Tierra está girando en torno a una estrella, esta estrella es el Sol. Eso si no me equivoco, si no Copérnico probablemente ya es un poquito más para acá, pero a lo que voy con esto es que el Renacimiento dio lugar a una época que se llama o que se conoce como la modernidad. Ojo, no hay que confundirlo con el modernismo, que es un movimiento eminentemente artístico, principalmente de arquitectura o de diseño en general, que se da a finales del siglo XIX. O sea, no es lo mismo el modernismo que la modernidad. Pero el modernismo ciertamente tiene un influjo por parte de lo que es el pensamiento moderno, ¿no? El pensamiento moderno como tal, y aquellos que hayan leído un poquillo de filosofía o de literatura o que les guste la ciencia, pero pues que les guste leer, ¿no? Al final de cuentas, independientemente de si son godines o lo que sean, sabrán que el padre de la modernidad es, o bueno, aquel al que le adjudican así, al hijito, es Descartes, ¿no? René Descartes. Este tipo, ¿qué era lo que postulaba? Bueno, por un lado, era un tipo que no dejaba de ser católico. Estamos hablando de, si no me equivoco, René Descartes es de finales del siglo XVII, principios del XVIII. No estoy muy seguro, creo que es de finales del siglo XVII, la verdad. Pero lo que este tipo empieza a decir es que el individuo, mediante su razón, mediante una herramienta netamente tangible que todos teníamos a la mano, en tanto que individuos, bueno, no individuos, en tanto que seres humanos, era la razón, y que a través de esta razón podíamos acceder
particularmente a través de las matemáticas, a eso que se le denominaba Dios. Ahora, ¿por qué es importante o entender este punto? Porque aquí estamos viendo el punto de ruptura entre una sociedad eminentemente cristiana, católica, apostólica, romana, ¿no? Así lo queremos ver, y el punto de ruptura con un pensamiento moderno en donde el individuo cada vez tiene más peso, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con la religiosidad? Que empieza, digamos que a resquebrajarse, porque si bien René Descartes jamás dijo que la iglesia estuviera mal, jamás dijo que no existiera Dios, tiene un pensamiento en donde puedes empezar a fincar en el individuo lo que son las responsabilidades de acceder a la verdad a través de las matemáticas o del pensamiento aritmético o matemático, si lo quieres poner en términos de lenguaje, digamos que no matemático, sería algo así como un tanto la lógica, ¿no? Y es en este momento en donde se empieza a construir un individuo, ¿no? Entonces se empieza a desarrollar, digamos que la modernidad, llegan otros como Kant, de Königsberg, que postula que ya habla de la ilustración, que es como posterior a la modernidad, pero es muy representante de la modernidad, que es el famosísimo sapere aude, ¿no? ¿Qué significa sapere aude? Atrévete a pensar por ti mismo. El problema es que este atrevimiento a pensar por uno mismo no solamente implica el que tengas el poder o la facultad de tú generar cosas, de tú hacer tus propias cosas, sino implica algo que robustece al individuo y hasta cierto punto lo empieza a aislar y genera algo muy, pues no muy conocido hasta ese momento, pero genera una parte específica de la individualidad, y es aquí donde el arte conecta con la política, que es hablar de responsabilidad. Y en este sentido, el arte moderno tiene como ese tinte, ¿no? O sea, lo que busca un artista moderno como tal, o sea, un artista que ya venga, digamos que de la época, por ejemplo, se me ocurre ahorita los románticos alemanes, ¿no? Goethe, ¿no? Creo que las cuitas de Werther, y otra obra que es donde habla de Fausto, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Dice, bueno, tú lees estos libros y tú ves un tipo apasionado, ¿no? Que, si mal no recuerdo, pertenecía a un movimiento alemán que se llama el Sturm und Drang, que es la reacción precisamente a este racionalismo tan fuerte alemán y hasta cierto punto británico y también francés. Bueno, francés no, pero sí este racionalismo que postula, por ejemplo, Immanuel Kant y otros racionalistas alemanes, que significa Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. ¿Qué quiere decir esto? Que para expresarte, que para hablar no necesitas ser racional. Pero sin embargo, si tú lees, por ejemplo, a Goethe, se los recomiendo a muchos, si googlean, pongan Fausto, ¿no? Goethe. Fausto o las cuitas de Werther, van a poder notar que hay un tinte muy caótico y de mucha angustia, ¿no? En estos dos libros, porque es el individuo, o más bien el personaje que manifiestan, bueno, no que se manifiesta, sino lo que ellos escriben se puede tomar como una terapia, una autoterapia entre el individuo y sí mismo. O sea, es una lucha eterna entre lo que el individuo quiere lograr, quiere llegar, o sea, lo que quiere llegar el individuo y cómo quiere llegar y por qué no llega. Entonces es como un halo de confusión y de frustración en torno a esta entidad, digamos que recientemente creada, bueno, no es reciente para nosotros, pero de la modernidad, que es este individualismo, ¿no? Y eso es lo que pues se puede extraer del pensamiento moderno o de este periodo que le llamamos modernidad, que es quitarle la responsabilidad a Dios para empezarla a tener el hombre. Pero ¿qué genera esta responsabilidad en el hombre? Cuestiones como las que menciono, un individualismo exacerbado, pero en ese individualismo exacerbado se genera un sentimiento de soledad que a la postre en las obras se empieza a manifestar ya no como
como un estilo, por ejemplo, realista, ¿no? Que es como dibujar o pintar. Bueno, aquellos que saben de arte pues saben que es el realismo, ¿no? Sino que empieza a recaer no en el realismo, no en el mundo como un objeto, sino en otra, digamos que en otro de los paradigmas de la modernidad, que es el cómo conocemos, que lo podemos ver ya en pinturas de artistas modernos. Modernos, hago otra vez hincapié en que no estoy hablando del modernismo, estoy hablando de artistas de 1800, 1800, finales de 1700. Sí, o sea, Daddy Yankee no está aquí, ¿sí? No, Daddy Yankee no, él no existe, él es un animalito, ¿no? Pero mira, ya que mencionas esto, es muy importante porque lo acabas de explicar. Todo esto que hablaste es para construir el arte. Es decir, si quieres comprender el arte, entre comillas comprender, porque pues es complicado desde el punto de vista de que no eres el artista, es tu comprensión subjetiva o asimilación subjetiva, tienes que entender al individuo en sus múltiples etapas. Si quieres comprender el arte, creo que esa es la base o es la pauta para hacerlo. Ahora bien, hilándolo a un tema psicológico, igual no sé si ya hayas escuchado sobre lo que te voy a contar, lo más seguro es que sí. Acá en psicología hay una teoría que fundamenta que la creatividad nace de esa inconformidad o de ese abandono entre, en la teoría lo menciona como la madre dejando al hijo, abandonándolo, dejándole ese espacio para pensar, dejándole ese espacio para elegir en su individualidad y buscar la forma de suplir esa madre, ese alejamiento, esa ansiedad que le provocó el estar escindido de su madre. Entonces, en cierta vía, si te lo pones a ver, el arte busca mucho el masticar al individuo y saber qué de sustancia tiene el individuo en sí, o sea, sí. ¿Por qué está? Sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? La modernidad, digamos que, otra vez desde mi perspectiva filosófica, lo que genera es esta noción de individualidad moderna que podría ser muy cercana a la contemporánea. Digo, ahorita ya hay ciertas diferencias, particularmente por los medios masivos de comunicación, por la tecnología que hoy tenemos, y hace 200 años no la tenían, pero sí es un individuo que ya sería muy cercano a nosotros, ¿no? Los pensadores modernos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Immanuel Kant, sapere aude, que significa atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Es como, digo, si esto lo extrapolamos al mundo del arte, es construye tus propios cánones de arte y haz lo que tú digas que es arte, ¿no? Pues es como mencionas, es una especie de movimiento independentista. Sí, o tal vez no independentista, pero sí es como un movimiento que busca moldear al individuo conforme su voluntad, conforme sus deseos, conforme su racionalidad, sin que, vuelvo a decirlo, no creo que lo logre, no creo que lo vaya a lograr, volviendo a lo del espíritu de la época, de que tiene ciertas influencias y ciertas injerencias que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero al menos digamos que el canon o lo que se buscaba era generar un individuo robusto, capaz de ser responsable de su mundo, ¿no? Al menos desde la postura moderna. Ahora, ¿a qué me refiero? Más bien, ¿esto qué influencia tiene en el arte? Cada vez vemos a partir de la modernidad obras de arte, particularmente plásticas, ¿no? Que son cada vez más, más bien reflejan más bien un ensimismamiento, ¿no? Y en ese sentido volvemos a lo mismo de muchos pensadores modernos, que ya no es el centrarte en cómo te relacionas con el mundo, sino, relación con el mundo que se traduce en cómo conoces al mundo, ¿no? O sea, tu posición en el mundo, no. Más bien empieza a generarse una suerte de esquizofrenia en donde realmente lo que empiezas a pensar es hacia adentro. En el caso de la filosofía, en el caso de las ciencias duras, es un pensamiento que va más en, obviamente, y aquí es donde se vincula con la política, va más en torno a la creación
de lo propio, a la responsabilidad de nuestra creación y pues a la propiedad privada. Bueno, ahí ya empezamos a hablar de una cuestión monetaria. Sí. Pero al final de cuentas es esto, es cambiar el foco. O sea, lo que pasa en la modernidad es cambiar el foco o el eje central, que era Dios, se empieza a transmutar en lo que es el Renacimiento. O sea, cuando termina el medievo, con estos individuos que no eran modernos propiamente, tampoco eran medievales, como les decía, creo que de 1500, 1600, si no me equivoco, probablemente mediados y finales de 1400, empieza a cambiar el foco de responsabilidad del eje en el que gira el individuo. Se empieza a cambiar, y en la modernidad propiamente es donde ya tienes un individuo que digamos que ya no se deja llevar por los cánones y que empieza a tener, como lo decía René Descartes, por canon de su vida y por patrón de su medición, aquello que ostenta, que es casi inmediato, que es la razón. Ahora, también hay que ver que así como puede haber un cierto tipo de arte moderno muy racional, o cargado de mucho contenido, por así decirlo, lingüístico. Cuando digo contenido lingüístico me refiero a símbolos y significados. También hay que ver que está por el otro lado la parte que mencionaba, por ejemplo, de los alemanes, del Sturm und Drang, que es como un movimiento netamente reactivo a este racionalismo de ¿y por qué tiene que ser racional? Mi alma no es racional, o cosas así, ¿no? Mi corazón, y por eso mencionaba a este Goethe, por ejemplo. Y pues en eso se revuelve el individuo, pero al final de cuentas yo creo que tanto, por un lado, los que son pensadores o artistas que se puede decir que son muy racionalistas, y por el otro lado los ansiosos, como puede ser Goethe con el Fausto y con sus cuitas, o William Blake en Inglaterra, este tipo de artistas, hay algo que los relaciona, y ese algo que los relaciona, nos guste o no, es la sensación de individualidad y con ello de la libertad o de enajenamiento de lo social, ¿no? Yo también de eso te iba a hacer una pregunta, fíjate. Ya hablamos del individuo, ya hablamos de la cultura que debe de tener, bueno, no que debe de tener, sino que tuvo el individuo para hacer arte. Ahora, en cuanto a la personalidad, fíjate, o sea, está complicado, es complejo el tema, y creo que este tema nos llevaría 2 horas, 3 horas. Pero tú, una personalidad que identifiques en el arte, ¿cuál es la personalidad del artista en sí? Tú que lo identifiques a manera personal, tú que has digerido arte de todo tipo, ¿cómo identificas la personalidad del artista actualmente? Si te soy sincero, yo identifico la personalidad del artista. Yo creo que en ese sentido no va como muy diferente de lo que estoy mencionando, que de lo de la modernidad, y bueno, luego como consecuencia casi obvia ya entramos en lo que es el modernismo, pero ese ya es como más próximo, finales del siglo XIX. Pero algo que yo creo que sigue latente en el artista, probablemente no tanto como a principios del siglo XX y tal vez a mediados del siglo XX y finales del XIX y mediados del XIX, o sea, estos 2 últimos siglos, pero yo creo que algo que lo sigue manteniendo es ese ánimo de generar o crear algo diferente. Y yo creo que en ese sentido el arte, al menos desde la modernidad hasta ahorita, no termina por dejar de ser un fenómeno que sí es cultural, pero que se ejerce como una tarea casi particular, ¿no? O sea, individualista, ¿no? Y yo creo que eso no ha cambiado. O sea, ¿cómo es el artista? Bueno, es muy diferente hablar de la obra de arte y del artista. O sea, ¿cómo es el artista? Pues yo diría que pues hay de todos tipos, colores y sabores, ¿no? Y con esto puedo decir, hay artistas que son eminentemente inteligentísimos y unas monedas de oro intelectuales, o como se le quiera ver. Hasta hay artistas que son pendejísimos, ¿no? Pero bueno, pintan bonito, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sigue muy latente la identidad de la obra de arte como única y diferente. Y sé que esto suena como a catolicismo y al catecismo, ¿no? Pero yo diría que sí, aunque yo no creo que esté tan marcado como a principios del siglo XX, como lo mencioné, como en los 2 últimos siglos. Yo creo que este individualismo no está tan marcado, pero
bueno, quién sabe, yo creo que es muy contradictorio porque ahorita más adelante toco otro tema que es interesante sobre esto, pero ya referente a lo que es política, ¿no? Precisamente es como iba a cerrar esta primera sección, vaya, de este tema, para ya empezarnos a meter en anexos al arte. Y digo anexos, o bueno, yo así lo manejo porque si bien está intrínseco en el trabajo del artista, pero pues se supone que no debería de ser el impulsor, a mi punto de vista, ¿verdad? El impulsor o detonante para que el artista trabaje. Y ahora sí vamos a hablar de eso que tú estás comentando, la fibra política dentro del arte. ¿Con qué quieres iniciar? Pues bueno, vuelvo a la modernidad. No es cierto. No, bueno, probablemente encuentren como cansado el hecho de que esté regresando tantos siglos atrás, cuando pues probablemente lo que quieren es una crítica de arte. Pues bueno, o sea, lo lamento, no soy crítico de arte, ¿no? Pero digamos que el tener una perspectiva un tanto ajena a lo que es el mundo del arte me permite como moverme en torno a lo que se dice que es el arte, ¿no? Hay una teoría filosófica que probablemente sin quererlo nosotros ya hemos sido parte de la ejecución de esa teoría, que es el libre mercado. ¿Sí? La competencia. Esta teoría filosófica, digamos que actualmente se le conoce como neoliberalismo. Para mí el neoliberalismo, ahora sí que por lo poco que he leído sobre política, no es más que una ideología barata y chafa, sin mucha filosofía realmente, sino más bien una forma pseudointelectual de justificar una suerte de sistema social y ético. O sea, estamos hablando de Andrés Manuel. algo parecido, pero Andrés Manuel tiene otros tintes aparte de este. No vamos a indagar en Andrés Manuel. No, yo no quiero indagar mucho en él. No, que me quedo. Pero o sea, a lo que voy es que esta teoría de la cual surge el neoliberalismo es particularmente el énfasis en algo que se le conoce en filosofía como la libertad positiva, ¿no? Más bien la definición de libertad positiva. ¿Cuál es esta definición de libertad positiva? Que tú puedes hacer aquello para lo que estás facultado a hacer y que nadie te puede decir que no. O sea, si tú puedes hacerlo, casi es tu deber llevarlo a cabo. Y si lo que se interponga para que tú lo lleves a cabo, pues yo no sé cómo le haces, pero tienes que sobreponerte, o sea, imponer tu visión, ¿no? Ahorita voy a qué se relaciona con el arte, cuál es el vínculo con el fenómeno de lo artístico, ¿no? Si bien esta teoría data de finales del siglo XVII, estamos hablando de 1670, 1680, probablemente ya a principios del siglo XVII ya se estaba empezando a tocar esto con ¿cómo se dice? Con los primeros pensadores liberales de Inglaterra, ¿no? Y seguramente ya se había visto antes, pero con otro nombre, ¿no? Porque las ideas, digamos que, si somos sinceros, nunca somos tan independientes, tan creativos, tan nuevos, tan novedosos como decimos serlo. Simplemente es que somos ignorantes y pensamos que algo es nuevo. Pero bueno, pues para eso hace falta leer, ¿no? Un poquillo. Esta idea de la libertad positiva es lo que acabo de mencionar, es el hecho de que tú puedes hacer o ejercer tu razón y en función del ejercicio de tu razón hacer todo lo que se te dé la gana. Más bien lo que se te dé la gana es aquello para lo que estás facultado a hacer. En el aspecto moral, más bien el aspecto ético que esto tiene es entrar en un problema. El problema es ¿qué pesa más, el individuo o el Estado? ¿Qué debe de pesar más, el individuo o el Estado? ¿El interés del particular o el interés del cúmulo de individuos que decimos es el Estado? Pero hablando del Estado como un abstracto, o sea, porque es abstracto, es eso, una entidad abstracta. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se relaciona esto? Bueno, el ejercicio de la libertad, o más bien el énfasis en esa libertad positiva, que se deriva de estos pensadores que son eminentemente políticos, hasta cierto punto cientificistas, ¿no? de Inglaterra, lo que sucede es que se hace énfasis en esta libertad positiva, que a la postre genera aquello que conocemos como ideología barata de cuarta o neoliberalismo, que es un énfasis en
la satisfacción de nuestros deseos, de nuestros caprichos, a corto o mediano plazo. Bueno, tal vez puede ser a largo plazo, pero el caso es que el el tiempo que nos debe de retirar de nuestra satisfacción del deseo no es tan extenso. Tiene que verse materializado en algo físico, ¿no? A esto se le conoce como utilitarismo, ¿no? Si a ti te gusta, por ejemplo, pistear, fumar, tirarte una vieja, lo que tú quieras y gustes, bajo esta teoría utilitarista, el Estado debería de estar regulando hasta cierto punto el mercado y a los que participan en el mercado, pero precisamente para posibilitar que cada uno de los deseos de los particulares se lleve a cabo en su particularísima forma. Por ejemplo, si a ti te gusta fumar, la función del Estado es tener una maquinita expendedora, conectar al que produce los cigarros contigo para que tú puedas comprarle cigarros. Y ahí estarías llegando a tu finalidad como individuo, que es ser feliz, que es obtener placer de la vida, que es un placer hasta cierto punto muy hedonista, que si nos remontamos a la antigua Grecia se le conoce como epicurio, o sea, un placer inmediato, fugaz, pasional y fuerte. Ahora, aquí esto podemos vincularlo con el arte. ¿Hasta qué punto el arte o lo que nos gustaba denominar como arte, que vuelvo a lo mismo, es un fenómeno muy ambiguo, está tomando el lugar de esa coca que nos tomamos en la mañana y que nos hace sentir súper feliz? Con esto que estoy llegando a Andy Warhol, ¿no? Arte producido en masas y para todos, porque así es el mundo actual, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño vínculo con el arte, o más bien, sí, hay un nexo entre política y arte y mercado. Y por el otro lado, que a mí me parece mucho más interesante y más profundo, es la definición de acción que tiene bajo la teoría liberal que se le da, ¿no? ¿Qué es la acción bajo la teoría liberal? Poniéndome muy romántico, un liberal te diría que aquello que es una acción es la insuflación en un mundo espontáneo, en un mundo indeterminado, no, más bien en un mundo determinado de voluntad y de intención. Eso es la acción. ¿Y qué es lo que eso termina generando? La propiedad privada. Y la propiedad privada que genera una entidad políticamente responsable y apta para modificar el mundo a través de la razón. Ahora, esto es un aspecto netamente político. O sea, si alguien les pregunta, ¿no? ¿Qué es la acción según el liberalismo? La acción es eso, es el vínculo entre la voluntad, entre la intención de algo que se dice que es racional y el mundo que decimos es espontáneo, es determinado, no tiene ningún sentido. Es el otorgar sentido al mundo. Pongo un ejemplo muy rápido así. Estás tú parado y estás viendo que está lloviendo, ¿no? Y tú dices, bueno, está lloviendo, si llueve el piso se moja, ok, está bien. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Yo como individuo racional voy a poner un medio de captación pluvial. Si nos damos cuenta, se está rompiendo la secuencia y la monotonía de que cae lluvia, pues cae de arriba para abajo, se moja y pues se transmina. Estamos rompiendo el ciclo hasta cierto punto de la naturaleza. ¿Con qué? Con voluntad e intención. Entonces, ese es el punto. ¿Y cómo se le define a esto? Dentro del liberalismo, bueno, como su nombre lo marca, libertad. Ejercicio de libertad, es decir, no tenemos por qué estar aplastado, sentado a la buena de la naturaleza, a la buena de Dios. O sea, nuestra definición bajo esta visión política es que somos individuos aptos y hechos para transformar nuestra realidad a través de la insuflación de la voluntad y de nuestro sentido dentro de algo que inicialmente no lo tiene, que es la naturaleza. Ahora, ¿en qué se vincula esto con el arte? Que el arte, cuando estamos hablando del arte como fenómeno social y relativo a esta parte del individuo, estamos hablando de una u otra forma del insuflar una cierta intención que en un primer instante, en un espacio-tiempo, no existía. Y estamos hablando, volvemos a lo mismo, al punto de vista del individualismo exacerbado muchas veces en el arte, al ser único y
e irrepetible, ¿no? De la obra de arte y de lo que muchas veces busca el artista, ¿no? Pero bueno, eso es... Fíjate, es interesante todo este punto y es necesario tomarlo holísticamente desde el inicio, por así mencionarlo, como tú ya lo estabas platicando ahorita, porque es la concepción de la fibra y llegar al punto donde se fusionó la política con el individuo artista. Es complicado ese tema, inclusive los que nos están escuchando yo creo que se debieron de haber regresado un poquito para comprender todo lo que ha estado platicando Arturo. Sin lugar a dudas, pues creo que elegí a la mejor persona para que me lo explicara y para que abundáramos más en este tema. Ya para casi finalizar este viernes de tertulia, espero que no sea la única vez que estés aquí en el podcast. Tú así siendo más puntuales del arte actual, 5 artistas, o si no hay muchos, 3 artistas que tú podrías recomendar, llámese del ámbito literario, danza, pintura, el que tú gustes seleccionar, 3 artistas que nos puedas recomendar, que te haya gustado desde su punto de vista de concepción del mismo arte, desde su interpretación, es más, si te gustó su manera de ser, de personalidad, 3 artistas o 5 artistas que nos puedas recomendar para los que nos escuchan y que nos empapemos más de esto, más de esto. O bien, si no tienes artistas puntualizados, ¿dónde leer más acerca de la filosofía del arte o el arte inmerso en la sociedad o la política? Porque todo esto que nos mencionas, miren, yo quiero suponer que todo esto que nos acabas de platicar, o sea, para que tú llegaras a esta conclusión directa, te tuviste que haber chingado más de 3 libros. A huevo que sí, o sea, algo así y me estoy viendo corto, o sea, es llegar a una deducción completa. De hecho, lo que tú mencionabas es muy cierto, que no te dediques al arte como tal, te da la posibilidad de moverte en el ámbito y poderlo observar de otras perspectivas, es decir, no estás inmerso dentro de la fibra artística, dentro del movimiento artístico, pero te da la posibilidad de observarlo desde afuera y ver cuáles son las vertientes. Entonces sí nos gustaría que nos recomendaras o 3 libros o lo que tú nos puedas recomendar para comprender un poquito más la concepción del artista como tal. Bueno, yo la verdad, una disculpa a los que se vayan a ofender ahorita con lo que voy a decir, pero hay un filósofo, no sé si sea historiador del arte también, ya se murió, creo, se llama Arthur Danto, ¿no? Tiene un libro que está muy cortito que se llama El fin del arte, ¿no? Lo que él hace es hablar de la historia del arte, por así decirlo, pero no centrarlo como muchas veces, y esto digo que les puede molestar a muchos, porque muchos tienen esta visión del arte, volvemos a lo mismo, casi mística, casi en la pintura se está manifestando la divinidad, ¿no? Y lo que hace este pensador, vamos a decirlo así, es desmitificar toda esta parte del arte y realmente ponerlo como paradigmas, ¿no? O sea, dice, el arte del medievo pues es el arte sacro. ¿Y cuál es el arte sacro? Pues hacer figuritas de Dios, ¿no? En el Renacimiento volvemos a lo mismo, a lo que se mencionaba, paganismo y una mezcla de paganismo o una deificación de nuevo del paganismo, una reivindicación del paganismo junto con la Iglesia católica, bueno, cristiana, ¿no? Entonces eso es lo que se ve en el Renacimiento. En la modernidad volvemos a lo mismo, se ve como el individuo un tanto hipertrofiado. Actualmente que tenemos, bueno, ya no creo que esto sea actual, ¿no? Pero al menos hace 20 o 30 años teníamos todavía algo, el arte conceptual, ¿no? Que a muchos les molesta, a mí en lo particular, y me fastidia, ¿no? Ok. Pero Este es tu primera recomendación. Arthur Danto, sí. Okay. El fin del arte. Es un libro que se llama El fin del arte. El fin del arte, correcto. Sí. O La muerte del arte, déjame ver. Esa es tu primera recomendación. Igual lo voy a poner en la descripción del episodio para que lo tengan en cuenta. Sí. Segunda recomendación.
Puede No, ser más música, bien pues. más bien es después del fin del arte. Correcto. Perdón. Correcto. Igual lo voy a poner en la descripción. Tu segunda recomendación puede ser música, puede ser lo que a ti te lata. O sea, que tú digas, me cuadra. Me cuadra porque trae sustancia, me cuadra por lo que tú digas. X. La gente a veces piensa, por ejemplo, toda esta plástica ha sido muy sustanciosa y probablemente puedan estar pensando, no, pues es que ese cabrón ha de escuchar Beethoven o ha de escuchar, etcétera, etcétera. A veces no es necesario que escuches Beethoven, a veces simplemente el arte es caprichoso en los sentidos y te gusta, yo qué sé, un cumbión bien loco o yo qué sé, o sea, lo que quiero es indagar en la persona, es decir, tu persona como filósofo y qué consumes tú actualmente. Bueno, ¿de música? De música, por ejemplo. Bueno, de música hay un grupo nuevo que se me acaba de ir el nombre, que me gusta muchísimo, pero ahorita el que recuerdo que me gusta también mucho es M83 o M83. No, es como, no sé si sea lounge. No, no es lounge, es como música electrónica, no sé. Atmosférica, me gusta mucho ese grupo. Creo que es Deep House, ¿eh? ¿Es Deep House? Creo que sí. Bueno, me gusta ese tipo de música. También me gusta un cumbión. No, no es cierto. No, realmente la cumbia no me gusta mucho. Bueno, solo cuando estoy ebrio, si no, no. ¿Alguna ahora de pintura o de alguna otra disciplina? Bueno, hablando específicamente de literatura, vuelvo a hacer énfasis, deben de leer a Goethe. No, deben de, más bien, busquen lo que es el romanticismo alemán. O sea, realmente es, dentro de lo poco o mucho que he leído sobre literatura, es echarse un polvo con Marilyn Monroe, ¿no? Mientras se rocía en chocolate. Qué mejor manera de describirla. O sea, y mientras Kennedy los está viendo, o sea, es un éxtasis leer a los románticos alemanes, pero específicamente los literatos. Okay. Porque los filósofos, que también son románticos, se pueden poner algo pesados, ¿no? y son muy difíciles, muy técnicos en su forma de escribir. Pero yo sí les recomendaría que lean a Goethe y en general lean sobre el Sturm und Drang. Otro artista, bueno, que no es de este tiempo, no es contemporáneo. Otro que a mí me gustaría, ¿no?, recomendarles, William Blake. Ah, ok, bueno. William Blake, bueno, él es inglés, pero también para mí ejemplifica muy bien la batalla y la guerra que hay dentro del individuo, que es lo divino contra lo mundano, ¿no? O sea, y contra lo mundano, digamos que encarnado por la maldad, ¿no? Por el diablo, ¿no? O sea, la batalla entre el bien y el mal que tiene uno, ¿no?, adentro. Hablando de música así actual, pues realmente mis gustos probablemente no son tan actuales, ¿no? Me gusta mucho un grupo que posteo como cada 2 días una canción de ese tipo en Facebook, que se llama Supertramp. Ah, no, bueno, Supertramp es bueno, rollo. No es tan contemporáneo, pero de hecho creo que tiene algo. Y pues en general, digamos que de la música contemporánea no soy muy fan. No es muy fan. Y es válido. Tomando en cuenta, ya para concluir este episodio, ojo, no somos expertos en la materia. Yo al menos soy un tanto experto que yo diga, que ustedes digan, perdón, que soy muy, muy, muy experto, no lo soy. Vargas, el buen Arturo Vargas, tiene un poquito más de concepción. Igual, nos estamos prestando a dar una crítica. Al final de cuentas, las críticas a casi nadie le parecen, a casi nadie le encajan las críticas, pero es una perspectiva de 2 individuos que son apasionados del arte, de filosofar, de psicología. Entonces, vemos la manera de abordarlo, nada más. No se lo tomen a chaleco personal y pues esto no es como en son de molestar, ¿verdad? Entonces, no, sí, que se molesten. Que se molesten. Sí, que se molesten. Y si te molestaron, ¿es por qué? Es por algo, ¿no? No, si te molestaron, pues reflexiona, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso es lo bonito de comunicarte con el otro. De hecho, ya no pudimos hablar, pero ya ahora sí para
para culminar, hay un estilo de cine que se llama el noir, no sé cómo se pronuncia en francés, la negritud, lo oscuro, ¿no? O noir, el noir, o el noir, no es cierto. Bueno, lo voy a pronunciar tal cual está escrito en castellano, ¿no? El noir es el noir escandinavo o el noir nórdico, ¿no? Este es un género de películas o de cine o de televisivo que es como detectivesco, ¿no? O sea, habla de policías y maleantes pero lo que es muy interesante es la crítica que hace específicamente la sociedad escandinava, ¿no? Para aquellos que no sepan cuál es la sociedad escandinava, pues son los países que tienen el índice de desarrollo humano más alto, son países que tienen, digamos que el índice de tecnología implementada en la sociedad es el más elevado del mundo, aún más que Japón o que Corea. O sea, realmente hablar de Estados Unidos, hablar de Chile, o sea, bueno, Chile no se compara, no saquen a Chile no, sáquense el Chile, no es cierto, no, pero hablar de Estados Unidos y compararlo o intentarlo comparar con los estándares de vida que tienen estos países es realmente estar comparando a Marruecos con Italia, ¿no? O sea, es algo como de ese estilo, ¿no? Y realmente lo que busca este género de cine es simple y sencillamente retratar que por perfecta que sea una sociedad, siempre hay algo que es criticable. Y eso, bueno, también puede abrirles la perspectiva de pensar en el arte como una alternativa que fíjense, o sea, es muy extraño, porque creo que el fenómeno del arte es muy contradictorio en muchos sentidos. Para muchos el arte son puros sentimientos, ¿no? Pero son sentimientos que excluyen a la razón. Para otros, simple y sencillamente la música puede ser una expresión artística demasiado racional porque es casi matemática. ¿Sí? Es matemática aplicada, casi, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser una versión de arte muy elitista y para muchos chairillos por ahí, pejistas, pues van a decir puro pinche tecnócrata haciendo obras musicales, ¿no? Malditos neoliberales, ¿no? Pero digamos que el arte tiene estas vertientes, ¿no? Por un lado puede ser muy racionalista, por el otro primitivista, antirracionalista, como puede ser el Sturm und Drang que les mencionaba, que es tormenta e ímpetu. ¿Y qué es eso? Órale, hacer de tus pinches ensayos, de tu pintura, una pinche tormenta y un ímpetu. Y que el auditorio lo sienta, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? A lo que voy es que a pesar de que el arte, digamos que puedes ejercer, ¿no?, una labor artística desde con cierto tipo de perspectivas, de una u otra forma, tomar al arte como una visión contracultural realmente es algo que enriquece. Y yo creo que en general, si pudiéramos decir que el arte en general, al momento de que busca ser único, irrepetible, la obra de arte se convierte en algo ajeno a la sociedad, o sea, no en algo inmerso a la sociedad, sino en algo ajeno a la sociedad, que permite contrastar la obra de arte con la sociedad, yo creo que eso hasta cierto punto puede verse como algo que es netamente racionalista, desde la perspectiva y específica de que permite que el individuo vaya más allá de lo que está acostumbrado a sentir, a percibir, a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría verse al arte como el aceite, hasta cierto punto, el aceite de una sociedad racional y sana, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, visto como un fenómeno contracultural. Correcto, básicamente esa fue nuestra conclusión. Diste el cierre de una manera muy, muy, muy perfecta, de hecho. Les doy lo que quieran, ¿no? El cierre, ¿no? Está soltero, sin compromiso. Pues mira, hasta aquí llegamos con nuestro episodio de Viernes de Tertulia. Lo que busquen eso del no eres escandinavo. Sí, va a estar dentro de las recomendaciones en la descripción.
Correcto, pues no me queda más que agradecerte de este viernes de tertulia. Esperemos que te podamos tener en otro viernes de tertulia y ojalá se pueda hacer algo así ya más constante. Ojalá que así se pueda y se compaginen nuestras agendas, ¿verdad? Bueno, más la tuya, porque tú ya que andas de gira artística, de aquí para allá, de aquí para allá, entonces pues es complicado. Pero muchísimas gracias, Arturo. ¿Algo más que gustes agregar a los que nos están escuchando? Pues que le echen ganas, chavos, lean, sean críticos. Creo que es más eso, ¿verdad? Ser crítico, no porque te lo presente la televisión. No por joder, o sea, pero que intenten no ser críticos como los pinches hipsters asquerosos, o sea, no me refiero a críticos políticos, que bueno, sí pueden hacer crítica política, ¿por qué no? Pero sino que sus críticas siempre estén fundamentadas. Si no están fundamentadas, la verdad, mejor cállense. Es que sí tiene que ver algo de fundamentos y creo que es lo básico. Pero bueno, terminamos este episodio. Vamos a poner alguna de tus recomendaciones que nos diste musicales y gracias y nos escuchamos en el siguiente